Bien, amigos, en el espacio estelar del día, en el primero de los dos espacios estelares de hoy, tenemos la compañía del jurista Luis Rivas, con quien compartiremos el cafecito de hoy. Se le está trabando la lengua. Se me lengua la traba a veces. Gracias. Buenos días, Luis. Hola, Luis. Y buenos días, bienvenido. Uchi. Buenos días, Amelia. Buen día. Bueno, muchos aspectos que hay que tratar acerca de los sometimientos de ayer. Y vamos a comenzar por la anunciada medida de coerción que va a pedir el Ministerio Público de 6 meses, de 18 meses, año y medio. Y las penas que conllevan esos delitos, que tengo entendido que hay penas ahí que van hasta 20 años. Dale con la coerción. Mira, la medida de coerción es el inicio formal de un proceso de investigación de lo que llaman la etapa preparatoria. Hasta ahora el Ministerio Público había venido investigando de manera informal, pero a partir de que se solicita la medida de coerción comienzan a correr los plazos y comienzan a correr los plazos de la duración del proceso y de la prisión preventiva, sobre todo que a partir de ahora existen en la nueva normativa procesal penal duración del proceso y la duración de la investigación. El fiscal no puede, el Ministerio Público no puede mantener una investigación de manera indefinida. Hay plazos para culminarla. Y si no lo hace, la consecuencia es la extinción de la acción penal. Pero ese plazo es el que está establecido a través de la medida de coerción, es decir... Se inicia con la medida de coerción. Mientras no se haya solicitado ningún tipo de medida de coerción, ese plazo no comienza a correr. Pero el plazo de la duración del proceso y el plazo de la duración de la investigación o de la etapa preparatoria comienza desde el momento mismo en que se solicita una medida de coerción. Bueno, el procurador dijo ayer que entre los involucrados en el caso y los imputados, algunos cometieron uno o varios de los delitos que él citó, enumeró una serie de delitos en su alocución. Soborno, asociación de malhechores, prevaricación, etcétera. Cuando se presenten las medidas de coerción, ¿cómo se hace esto? ¿Se hace en conjunto, para todos lo mismo, y aunque sean delitos distintos, los ponen a todos en el mismo saco, o vamos a ver una extraordinariamente larga audiencia donde cada caso se debe conocer de manera separada? Y además, ¿cuánto tiempo tiene el Ministerio Público para hacer la presentación de la solicitud de la medida de coerción? Porque él habló de hoy y tengo entendido que tiene 24 horas después de la detención, entonces quiero saber cómo funciona esto. Lo primero que debemos establecer es que, como ya se ha anunciado de que hay personas investidas de privilegio de jurisdicción, esas personas, todo el mundo es arrastrado ante la Suprema Corte de Justicia. En este caso, ante un juez de la instrucción, se designó un juez de la instrucción especial. Ustedes recordarán el caso de Félix Bautista, cuando el Ministerio Público presentó acusación, que habían personas que no tenían privilegio de jurisdicción, como es el señor Carlos Osoria, y todos fueron arrastrados a esa jurisdicción competente. El procurador anunció eso, que todos van a la Suprema Corte. Eso va a ocurrir. Cuando hay una concurrencia de infracciones, no se juzga infracción por infracción, sino que se juzga el proceso, el conjunto. Por eso hay asociación de malhechores, por eso hay lavado de activos. En un caso, en un proceso penal, pueden concurrir múltiples infracciones. O evidentemente que la responsabilidad penal, al ser individual, si una persona cometió X delito y no cometió el otro, será juzgado dentro de ese contexto por su delito, por su responsabilidad. Pero a la hora de conocer la medida de coerción, que era mi pregunta del día de hoy, toda persona cuando se le somete a la justicia tiene que saber por qué lo van a juzgar y por qué está siendo sometido. O sea, la pregunta que me surge es si tratándose de esto de un mismo expediente se va a conocer la medida de coerción en conjunto o hay que individualizar los casos. Mira, en conjunto. Lo que sí puede haber un obstáculo y tiene que ver con el tema de la inmunidad. Inmunidad significa que las personas que están provistas de la inmunidad no pueden ser perseguidas, no pueden ser privadas de su libertad, no se le puede solicitar una medida de coerción hasta tanto no cesa o se produce el levantamiento de la medida de coerción, como por ejemplo en este caso serían los legisladores, hasta tanto la Cámara no lo disponga. Que conste, la impunidad no es sinónimo, no es sinónimo de impunidad. La inmunidad no es un privilegio personal
del legislador. La inmunidad es un mecanismo de protección para la Cámara, es una prerrogativa de la Cámara a la que pertenece el legislador y lo que persigue es la protección de la función legislativa. No es un beneficio exactamente del legislador, por eso... Porque tiene una instancia única. Exacto. Por eso, en el hipotético caso de que el legislador renunciara, jurídicamente hablando, es intrascendente, porque pudiera darse el caso que la Cámara no aceptara esa renuncia y se mantenga el estado o el efecto de la inmunidad, porque no es un privilegio del legislador a título personal. En la práctica yo he escuchado, dice, yo renuncio, yo me despojo de la inmunidad, pero eso no es un beneficio del legislador, es una prerrogativa de la Cámara. Bueno, voy a preguntarte algo que sobre un aspecto del proceso que será crucial. En este caso se ha nombrado un juez de instrucción especial que no es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, diferente a el caso de Félix Bautista, que sí se puso uno que es del mismo partido. De hecho, subalterno, porque el otro el imputado es un dirigente muy importante, secretario de organización, y el juez es un simple miembro del partido. Entonces, en este caso, ese primer paso es diferente, no es un juez del partido. Pero, cuando el asunto vaya a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, de 5 jueces que tiene, hay 3 que son del partido. ¿Serán esos que lo juzgarán indefectiblemente a todos los imputados? En principio sí, porque no hay otros jueces, esos son los jueces que tienen que cumplir y desempeñar ese papel. Exacto. En un caso donde esté en duda la objetividad o la imparcialidad, el ordenamiento jurídico establece mecanismos para que esos jueces sean apartados, como es el caso de la inhibición, el caso de la recusación. Ustedes vieron lo que recientemente pasó con la magistrada Miriam Germán. Ella dio un buen ejemplo. Sí, dio un buen ejemplo. Al inhibirse, dijo, si alguien lo duda, yo me inhibo. Pero fue una inhibición quizás anticipada porque la Suprema Corte de Justicia quizás no está apoderada en ese momento. Sin embargo, yo creo que ella no debió hacerlo. Ahora hay que entenderla. El ánimo del juez en ese momento, ella entendía que anímicamente por lo que había ocurrido no estaba en condiciones. Sin embargo, eso es muy peligroso porque eso puede servir de mecanismo para ir desarticulando y apartando a los jueces. No, como Twitter, están usando Twitter o cualquier otro mecanismo de las redes, déjame comenzar una campaña de descrédito para ir apartando a ese juez. Y eso es muy peligroso. Todo el que quiere una justicia sana lamentó su inhibición a priori, pero el aspecto positivo es que dio un ejemplo. Definitivo. A ella la pusieron en cuestionamiento. Se apartó. Vamos a ver lo que hacen los otros si lo ponen en cuestionamiento. Definitivamente, pero ella hubiese sido, o sea, yo entiendo que técnicamente hubiese sido más procedente si ella hubiese hecho una denuncia ante el Pleno o una revelación de ese hecho donde le comunica al Pleno que ese evento se estaba suscitando en las redes y que eventualmente podía comprometer su responsabilidad. Porque ella cuando se inhibe, entre comillas, dice, de cualquier, como juez de la instrucción y como juez de fondo de la Suprema Corte de Justicia. Pero resulta que el juez de la instrucción se designa para ese caso. Pero en el caso de juez de la Suprema, ya ella está designada, ya ella tenía un compromiso de asumir esto, que son funciones diferentes que tenía. Ella fue designada como por el Consejo Nacional de la Magistratura y a partir de ahí ya ella tenía el compromiso de actuar. Entonces, la única manera de que compañeros del partido no juzguen a sus jefes políticos, ¿cuál es? Procesalmente hablando, es a través de una recusación, pero el tema está que la recusación las promueven las partes del proceso. En este caso, la ciudadanía no va a ser parte del proceso, salvo que... Pero hay imputados que están juntos, que son de otro partido, ¿no pudieran ellos... por ejemplo, esos imputados decir, yo no quiero que me juzgue un juez PLDista? Pudiera ser. Porque yo soy de otro partido. Ese imputado tiene el derecho de promover una recusación. Es un paso. Es un paso. Los delitos que están relacionados con este caso apuntan en todo momento al tema de la corrupción. Y ha sido objeto de debate el tema de la prescripción
de los delitos porque ya ha pasado el plazo a través del cual se podrían o no juzgar las acciones que se han identificado se cometieron aquí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuándo vence el plazo? ¿Inicia el plazo cuando se inicia la investigación o cuando se cometió el delito? Mira, eso va a ser un tema de debate jurídico, de discusión jurídica. Debemos tomar en cuenta de que esos delitos que se imputan o que han sido retenidos no se cometieron de una sola vez, sino que se cometieron en el transcurso de un periodo, del año 2001 al 2016, es lo que se dice. Hay eventos de esos que si se suscitaron en el 2002, la prescripción máxima es de 10 años. Sin embargo, miren la situación complicada y controversial. Hasta el año 2015 vino una reforma mediante la ley 10-15 que modificó 80 y tanto de artículos del Código Procesal Penal y estableció la imprescriptibilidad de determinados delitos, genocidio, crímenes de guerra, y también estableció aquellos crímenes hechos vinculados a criminalidad organizada o aquellos crímenes que en virtud de convenciones el país está en la obligación de perseguir, como es el caso de la corrupción. Esos casos son imprescriptibles. Pero ¿qué ocurre? Cuando se consumó la prescripción, por ejemplo, de un hecho del año 2000, que se prescribió en el año 2012, esa prescripción se consumó bajo el imperio de la ley anterior, donde no existía imprescriptibilidad. Entonces, se va a suscitar la discusión de si esa ley posterior, que es del año 2015, que consagró la imprescriptibilidad, puede ser aplicada a una situación que se consumó bajo el imperio de la ley anterior, y ahí rige el principio de la irretroactividad de la ley. Entonces ese es un tema que se va a presentar. Bueno, y el hecho ¿cuáles de que prescriben? ¿A los cuántos años que...? La prescripción máxima en materia penal son 10 años. La prescripción máxima. Es decir, que esto dejaría fuera de la imprescriptibilidad. Bueno, ¿cómo es? Bueno, hasta pronunciarlo da problema. Imagínense cuando se suscita el debate. Imprescriptibilidad. Imprescriptibilidad. Bueno, aplausos. Entonces, 10 años. Estamos en el 17. Eso haría que los crímenes que fueron cometidos dentro de este expediente... Del 2007 para atrás. Del 2007 para atrás... no podrían ser imprescriptibles. Es muy posible que estén prescritos y que no se le pueda aplicar la imprescriptibilidad a aquellas situaciones cuya prescripción se consumó con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 10. ¿La ley es 2012? No, 2015. Es la ley 10-15. Y voy a otra cosa todavía más complicada. De las infracciones que han sido retenidas, hay dos, como es asociación de malhechores y lavado de activos, que no son infracciones autónomas, sino que para que se configuren tiene que existir una infracción previa. Claro. Es grave. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaría en aquellos casos donde la infracción previa para configurar lavado o asociación de malhechores estaba prescrita? Entonces, ahí pudiera suscitarse un problema de técnica jurídica. O sea, si se configuraría el lavado de activos en presencia de una infracción grave que esté prescrita. Pues no demos idea. Ahora hay una cosa, interesante. Para alegar la prescriptibilidad, tendría el imputado que confesar, decir, mire, ese crimen yo no lo cometí ahora, yo lo cometí antes. Es decir, tendría que decir que lo cometió. No necesariamente, porque cuando hay una prescripción, no se conoce el fondo. Basta decir, bueno, supuestamente el hecho se cometió en el año 2000 y ya pasaron los 10 años, y el tribunal sencillamente no tiene que entrar a conocer si se cometió, si es culpable o no, si hay responsabilidad penal. El hecho, cuando se cometió, es un tema de fecha. Más nada, sin tocar el fondo. Claro, todo eso dependería de que el juez considere separar las actuaciones y no ver esto como todo un proceso del 2001 al 2014, que es lo que ha dicho Odebrecht y es lo que ha admitido, ¿no? ¿Qué pasa, Amelia? A pesar de que haya un conjunto, un grupo de personas
Cada uno tendrá una situación particular y se van a derivar dentro del mismo proceso situaciones. Porque es posible que uno de esos hechos esté prescrito y el del otro no esté prescrito y el juez tenga que derivar y apreciar consecuencias individuales dentro del mismo proceso. No significa exactamente que haya una separación. El proceso no se va a separar, porque el proceso se separa cuando no comparece, cuando de manera injustificada uno de los imputados y continúa con respecto a los otros. Pero el proceso va a continuar. Lo único es que se derivarán consecuencias individuales en cada caso. Es posible, no todos están prescritos. Habrán unos que estarán prescritos y otros que no estarán prescritos. Los 184 millones de dólares por los sobornos que la Odebrecht se comprometió a pagar a plazos. Primero, eso porque la ley de soborno dice que tiene que pagar el doble, ¿verdad?, de la suma involucrada. El procurador le dijo soborno la primera vez que lo mencionó, pero las dos veces... Le dijo multa. Le dijo multa, y las dos veces siguientes dijo indemnización. ¿Puede esto tener una consecuencia jurídica si por las sobrevaluaciones que se puedan determinar después se les requiere una indemnización a la Odebrecht? Pudiera alegar, no, ya no, la indemnización, el mismo procurador lo dijo, que nosotros pagamos 184 millones. Mira qué pasa, en la multa no necesariamente tiene que haber una víctima del proceso, pero en el caso de la indemnización, que no es más que la reparación del perjuicio que se le causa, tendría que haber una víctima. El Estado tendría que constituirse como querellante de eso. Hay que ver qué fue en el ámbito, el alcance. Bueno, por ejemplo, si se determinan las sobrevaluaciones que saltan a la vista. Definitivamente que el Estado puede entonces constituirse Exacto. en actor civil. De hecho, nosotros tenemos precedentes públicos que ustedes recordarán. A raíz del caso del expresidente Salvador Jorge Blanco, el Estado, además de la acusación del Ministerio Público, el Estado se constituyó en aquella época como parte civil para reclamar una indemnización. Ustedes recuerdan el tema de la sobrevaloración de las piñas, sí, de los comedores económicos. Y de hecho... Piña a 16 pesos, sí, costaban como 2. Y de hecho, ustedes recordarán que el Estado le otorgó mandato de representación al doctor Ramón Tapia Espinal, que en paz descanse, que representó en ese proceso al Estado ya como víctima. Y corría, el Ministerio Público reclamaba el pago de la multa, el Estado reclamaba la indemnización como consecuencia del perjuicio sufrido por el hecho de la sobrevaloración de las piñas. Ok, finalmente, Luis, aunque lo mencionaste hace un momento, el proceso para el levantamiento o no de la inmunidad de los legisladores activos. Tenemos 3 que no han sido detenidos. Hay que decir que el Ministerio Público incluso ayer anunció que estaba haciendo la solicitud a las cámaras para que le levantaran la inmunidad a esos legisladores, y mientras tanto, aunque algunos dijeron que estaban dispuestos a desprenderse de esa inmunidad, digamos que están en su residencia, están en sus casas precisamente por eso. ¿Cómo es el proceso que se lleva a cabo en el Congreso? El proceso se lleva ante cada cámara conforme al reglamento interno de cada cámara, en este caso el Senado o la Cámara de Diputados, y ellos tienen un plazo de 2 meses para decidir. Lo que se persigue es, en teoría, que el motivo por el cual se está solicitando el levantamiento de la inmunidad no obedezca a razones políticas, no se utilice la vía penal con un propósito político, no es ahora, si hay un tema penal, judicial por el medio, no hay obstáculo, y si ellos lo rechazan de manera arbitraria, yo creo que hay una opción, y es recurrir ante amparo, porque eso estaría violentando la tutela judicial efectiva. Dicho sea de paso, hay precedentes donde se ha levantado la inmunidad. Ahí está el caso del diputado Radamés Ramos, el diputado de los chinos, donde sí se le levantó y la Cámara constató de que no se trataba de un tema político, sino de judicial. El entonces diputado Juan Ubiere fue sometido por violación de la ley de medio ambiente. Y ha habido, para que ustedes tengan una idea, en los últimos 12 o 17 años, cerca de 25 legisladores han sido juzgados y se le ha levantado el velo corporativo. Tienen que entregar el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que entregar documentos de soporte que indique más o menos los delitos que ellos cometieron. Definitivamente tiene que hacerlo, porque es un mecanismo de control
control, es el mecanismo que tiene la Cámara para verificar de que no se trata de una motivación política para afectar la función legislativa. Finalmente, la Procuraduría dice que levantó información sobre cada uno de los imputados, sobre su patrimonio, movimientos de cuentas bancarias, títulos de propiedad, acciones en compañía. No ha dicho que ha inmovilizado cuentas ni que ha embargado nada. ¿Debería hacerlo? Yo creo que sí, que debe hacerlo. Y más ahora que comienza a correr el plazo. Y ellos tienen mecanismos para hacerlo. El código no solamente tiene como medidas de coerción la pena privativa de la prisión preventiva, sino también tiene medidas de coerción reales donde pueden tomar medidas cautelares para embargar las cuentas y ese tipo de situaciones. A los inmuebles se le hace anotaciones preventivas y es muy normal. En materia de narcotráfico, por ejemplo, es frecuente que las autoridades soliciten el registro de títulos, se le inscriban justamente una de las imputaciones es lavado de activos, que eso no es solamente para narcotráfico. Eso es muy típico. Pero eso significa que no pueden traspasar propiedades, se bloquean, ¿no? Se produce un bloqueo registral y el propósito de eso, porque es que un tercero no lo pasen y luego pueda alegar que es un tercero de buena fe y que eso sería un mecanismo de sustraer del proceso o de la incautación de todas maneras, el escándalo estalló en diciembre, hace 6 meses y piquito, y que hubiera querido muy posiblemente va a encontrar que las cuentas donde había miles de millones ahora tienen 10 pesos. Mira, podrá tener 10 pesos, pero ya no es tan fácil porque el dinero, sobre todo cuando se rutea y deja huellas. Ya a mí, mira, hacer una transferencia, sobre todo del Banco del Paraíso Fiscal que ha sido de Breja, a dónde fue a parar, ellos podrán intentar sacarlo de su patrimonio, pero ahora mismo ya el dinero no se guarda debajo de una cama, el dinero se traduce en un activo fijo, o sea, hay mecanismos para hacerlo. La prisión preventiva, me queda eso, son políticos, funcionarios conocidos, que hasta ahora cuando el Ministerio Público los llamó, se presentaron y eso fue un tema que se debatió bastante ayer. ¿La prisión preventiva como medida de coerción en un caso como este es necesaria o puede solicitarse cualquier otro tipo de medida de coerción? De igual forma garantizaría que el proceso se desarrolle con normalidad. Es que me voy, por ejemplo, al caso Baninter, que es uno de los casos más grandes que hemos conocido aquí, y recuerdo a los banqueros entrar y salir a cada audiencia. Entonces me pregunto, sí, el efecto de la prisión no podemos tomar como línea lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Yo quiero que Luis me diga lo que él piensa, obviamente. Mira, yo pienso lo siguiente, lo importante de este proceso, que es el proceso de corrupción público-privada, político-empresarial, quizás más grande de todos los tiempos en la República Dominicana, no es exactamente la prisión preventiva, porque todo el mundo está muy a la expectativa de que vayan presos en esta etapa. La prisión preventiva no es una condenación anticipada. A mí me preocuparía que el caso no sea lo debidamente sustentado y que en el fondo no puedan derivarse las consecuencias. Esa parte ahora. ¿Cuáles son los presupuestos que justifican una medida de coerción? Peligro de fuga, que los autores sean con probabilidad razonable los autores del hecho y la magnitud de eso. Hay una serie de circunstancias que el Código establece para determinar peligro de fuga, la magnitud del perjuicio que se le causa a la sociedad que está ahí, arraigo de la sociedad. Entonces, yo creo que perfectamente pudieron disponerse de otras medidas de coerción, pero en la práctica el Ministerio Público acostumbra a hacerlo como una manera previa a la presentación al inicio formal de la acusación. Yo no creo que legisladores en activo vayan a fugarse. No obstante, a partir de ahora comience el plazo a correr. Ya la autoridad tiene el reloj encima, que eso no deja de ser, para los que acusan, no deja de ser un problema. Bien, bueno, pues muchísimas gracias al jurista Luis Rivas por habernos ilustrado en todo esto que es tan interesante para cada dominicano y dominicana en este momento. De ñapa,
nos enseñó a pronunciar una palabra que yo nunca en mi vida había pronunciado, un término jurídico, imprescriptibilidad. Bravo. Muchas gracias, Luis. Regresamos ahora con Carlos Pimentel de Participación Ciudadana y del Movimiento Verde.